Muy buenos días a todos, compañeros y profesores del Diplomado de Epidemiología Básica. En esta ocasión nos encontramos en el módulo 9 y vamos a desarrollar el ejercicio sobre un brote de enfermedad de influenza aviar, equipos de aves conformado por Luis Alberto Arellano Cortina, Gustavo Alberto Fadula Zamora y Gerardo Gutiérrez Jiménez. Esta es una breve semblanza de lo que es la enfermedad de la influenza aviar de alta patogeneidad, conocida también como peste aviar. Es una enfermedad viral muy contagiosa que puede afectar a aves de diversas especies domésticas como pollos, gallinas, pavos, patos, gansos, codornices, gallinas de Guinea y también especies silvestres. En poblaciones de aves domésticas, esta enfermedad sistémica cursa con elevadas tasas de morbidez y mortalidad, dañando los sistemas respiratorios, digestivo, nervioso, reproductivo, causando enormes pérdidas a la industria avícola. También cabe mencionar que es una enfermedad zoonótica, por lo cual la relevancia de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas de la influenza aviar de alta patogeneidad en aves domésticas varían con la especie, la edad de las aves y factores ambientales, pudiendo abarcar desde una muerte súbita, sin síntomas previos, hasta una enfermedad grave. Respecto a la historia natural de la enfermedad, la triada epidemiológica consiste en el agente, que será el virus de la influenza aviar tipo A, el huésped, que son aves domésticas y silvestres, y el ambiente, que es una distribución global. La influenza aviar tipo A pertenece a la familia de los Orthomyxoviridae del género influenza virus. Los serotipos del virus se basan en el número de glicoproteínas de superficie que éstas posean, ya sea de hemoaglutinina o de neuraminidasa. Respecto al hospedador, la mayoría de las especies de aves domésticas y silvestres son susceptibles a la influenza aviar, siendo estas últimas el reservorio del virus. Ya que el virus no resiste altas temperaturas, es muy usual que los brotes sean en invierno por las bajas temperaturas y la humedad, y además se pueden encontrar en heces y secreciones respiratorias, y estos son una fuente contaminante del ambiente, principalmente del acuático. Respecto al periodo patogénico, el periodo de incubación será de 3 a 7 días, y la ubicación del virus será determinada por la patogenicidad que éste presente. En el caso de influenza aviar de alta patogenicidad, los signos clínicos que se observarán son tortícolis, opistótonos, imposibilidad de pararse, temblor de cabeza y cuello, cresta y barbillones edematosos a necróticos, así como edema en cabeza y en patas y hemorragias subcutáneas en las patas. Las lesiones macroscópicas que se encontrarán son edema y hemorragias viscerales, congestión y hemorragias en pulmones, pero en algunos casos encontraremos muerte súbita. La descripción de la cadena epidemiológica de la influenza aviar es la siguiente. El agente causal es un virus de la familia Orthomyxoviridae, del género influenzavirus del tipo A. Contiene en su núcleo un genoma de ARN dividido en 8 segmentos. Son pleomorfos, pequeños con simetría hélica y polaridad negativa. En la superficie contiene dos antígenos denominados hemoaglutinina. Son 16 subtipos que van del 1 al 16. Estos tienen una capacidad de adherirse a los glóbulos rojos y determina el poder infectante. La neuraminidasa son 9 subtipos que van del 1 al 9 y tienen una enzima con capacidad de disolver moco. Su proteína matriz M1. Dentro de la cadena epidemiológica de la influenza aviar está el reservorio. Estas son las aves acuáticas como los patos, gansos, cisnes, gaviotas. Son los reservorios naturales del virus de la influenza aviar tipo A. Hay una clave evolutiva. Se considera que los virus de influenza aviar en las aves reservorio presentan un éxtasis evolutivo. Esto es una deriva antigénica que son mutaciones de punto. Se presenta por errores de la replicación del ARN, puede hacer revertir a influenza aviar de alta patogenicidad. Cambio antigénico, reordenamiento genético. Se presenta cuando dos virus diferentes de influenza aviar infectan al mismo tiempo una célula, haciendo que surjan 256 diferentes virus, algunos exitosos. La transmisión del virus de la influenza aviar es por dos rutas, principalmente son las directas y las directas. Los virus de la influenza aviar pueden transmitirse entre las aves por el contacto directo con secreciones y excreciones de aves infectadas, principalmente de heces, descargas nasales y saliva. Las indirectas en dos puntos es el alimento, agua contaminada y las secreciones de aves infectadas, por fomites contaminados de secreciones y excreciones, incluyendo locales, vehículos, equipos y prendas de vestir contaminados. Los virus altamente patógenos pueden sobrevivir durante largos periodos en el ambiente, especialmente en bajas temperaturas. Como la epidemiología de la influenza aviar es compleja, su propagación varía dependiendo de diversos factores como la globalización y el comercio internacional, las prácticas de producción agropecuarias fácilmente entre granjas por el movimiento de las aves domésticas vives
y las prácticas de comercialización en los mercados de las aves vivas. Otro punto de la cadena epidemiológica de la influenza aviar es la puerta de entrada. La vía de entrada en las aves es por la conjuntiva, de manera respiratoria y de manera oral. En general, el proceso infeccioso se inicia con la inhalación o ingestión de viriones infectivos. A continuación ocurre la colonización de las vías respiratorias altas. En particular, la penetración ocurre por la mucosa nasal y faringe, o bien por las células epiteliales de la mucosa intestinal del aparato digestivo. Se adhiere al receptor alfa-2,3 galactosa de las células epiteliales de la mucosa de los aparatos respiratorios, digestivo y endotelio vascular. Para luego se dice que en las gallinas la cavidad nasal es el sitio de mayor replicación inicial. El último eslabón de la cadena epidemiológica está la susceptibilidad del huésped, es decir, las especies que afecta a este tipo de virus, en los que se encuentran especies avícolas para consumo, aves de compañía, aves silvestres, especies de mamíferos como humanos, ratas, ratones, comadrejas, hurones, cerdos, etc. Esta susceptibilidad se encuentra vinculada a diversos factores como estado sanitario e inmunológico nutricional, inmunosupresoras presentes, hacinamiento en un área de producción, sistemas de producción, programas de medicina preventiva, incluyendo todos los factores del medio ambiente. Ahora daremos una breve descripción de la situación del brote. Se realiza una vigilancia epidemiológica activa con respecto a influenza aviar por parte de personal de campo en aves migratorias procedentes de Estados Unidos y Canadá en un humedal en Veracruz. Se hace toma de muestras que fueron llevadas y procesadas en la Universidad Veracruzana, logrando aislar el virus de la influenza aviar de baja patogenicidad, dando un caso presuntivo positivo. A las 48 horas, Senacica identifica el aislamiento del virus de la influenza aviar de baja patogenicidad como subtipo H5N1, dando así como caso confirmado para identificar un brote. Se establece una zona focal y perifocal en donde se hace toma de muestras en 125 predios de traspatio, de los cuales 27 son positivos y 98 negativos a pruebas serológicas. De estos 27 son casos sospechosos que requieren confirmación. San Andrés Tuxtla, 8 de 32 predios, y Santiago Tuxtla, 5 de 26 predios que presuntamente estuvieron en contacto con las aves migratorias. En este caso no se reportan signos, lesiones ni mortalidad. Posteriormente, en Irapuato, Guanajuato, se detectó una alta mortalidad de aves de crianza a las 17 semanas del brote de H5N1 en un lote importado de pollitas recién nacidas que fue incorporado a la unidad de producción de crianza sin realizar cuarentena ni muestreos a estas pollitas. Los responsables de la empresa Avícola S.A. hicieron necropsias y muestreos de aves vivas y muertas para detección de laringotraqueitis, bronquitis e influenza aviar en laboratorio propio con kit de ELISA comercial, no detectando positividad. 48 horas después se notifica al Senacica y 12 horas después se presenta el personal, hace la cuarentena preventiva, inicia una investigación epidemiológica del caso y 24 horas después, a través de RT-PCR, se identifica el subtipo H7. Luego de 48 horas se detecta virus de influenza aviar de alta patogenicidad H7N2 a través de índice de patogenicidad intravenoso e inhibición de la neuraminidasa, identificando 3 granjas: Celaya, Guanajuato, San Miguel Allende, del área perifocal. 2 de estas granjas son de Avícola S.A. Las granjas de Avícola S.A. venden huevo de plato en Guanajuato, Querétaro, Morelia y Michoacán. Las pelechas son vendidas en Michoacán y Jalisco. Las granjas afectadas tienen un total de 71.000 aves, de las cuales 15.550 se encuentran afectadas por la enfermedad, distribuyéndose de la siguiente manera: una granja en Irapuato con una población total de 20.000 animales y una población infectada de 10.000. En Celaya, una granja con una población total de 18.000 animales y una población infectada de 2.000. En Guanajuato, una granja con una población total de 18.000 animales y una población infectada de 1.800. En San Miguel Allende, una granja con una población total de 15.000 animales y una población infectada de 1.750. Dentro del área perifocal de las 4 granjas afectadas se tiene una población total de 239.440 aves en 15 granjas y 44 predios distribuidos de la siguiente manera: granjas dentro del área afectada: en Irapuato, una con un número de 20.000 aves. Predios dentro del área afectada son 16 con un total de 160 aves. En Celaya se encuentra granja dentro del área afectada 3 con 54.000 aves
y 12 predios con 120 aves. En Guanajuato se encuentran dentro del área afectada 5 con un total de 75.000 aves, predios dentro del área afectada con un total de 60 aves. En San Miguel Allende se encuentran 6 granjas dentro del área afectada con 90.000 aves y 10 predios dentro del área afectada con 100 aves, con un total de 440 animales en los predios. El inicio de la investigación epidemiológica se dará con la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, DINESA, designando como centro operativo las instalaciones de la representación estatal del SENASICA ubicadas en el municipio de Celaya. Se designa esta ubicación debido a la facilidad para el acceso a las carreteras que se dirigen a las 4 zonas afectadas en el estado. Se conformarán distintos grupos de trabajo, los cuales serán divididos de la siguiente manera. La unidad epidemiológica será la encargada de realizar el diagnóstico, así como la investigación retrospectiva correspondiente, principalmente en las granjas de la empresa avícola S.A., ya que realizan movilización de búho para plato y pelecha al estado de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. La unidad de cuarentena serán los encargados de realizar la investigación prospectiva, verificando las movilizaciones de aves y sus subproductos, así como dar seguimiento a las unidades cuarentenadas. La unidad de inactivación de focos, sus actividades consistirán en el sacrificio y la disposición sanitaria en las granjas afectadas. La unidad de bioseguridad se encargará de supervisar de manera interna las acciones realizadas por el personal, esto con el objetivo de verificar que éstas se realicen de manera correcta. La unidad de inmunización, esta será encargada de implementar bancos de vacuna y su distribución del biológico, así como su aplicación. La unidad administrativa será la encargada de designar los recursos humanos, materiales y económicos para poder realizar las diferentes actividades. Y por último, la unidad de capacitación y divulgación se encargará de proporcionar información relevante con ayuda de trípticos, lonas, spots de radio, capacitaciones, etc. Esto con el objetivo de promover el reporte de casos sospechosos en la población. Se da inicio a la delimitación de las áreas afectadas de acuerdo al Manual de Procedimientos para la Prevención, Control y Erradicación de la Influenza aviar de alta patogenicidad, designando 1 kilómetro de radio para el área focal, 10 kilómetros de radio para el área perifocal y 30 kilómetros de radio para el área de amortiguamiento. Dentro del área focal se encontrará la unidad de producción afectada, en la cual se implementará una cuarentena definitiva prohibiendo las movilizaciones de sus productos y subproductos para su posterior eliminación, mientras que las demás unidades de producción que se encuentren dentro se realizará vigilancia epidemiológica activa muestreando a la totalidad de ellas. El área perifocal será considerada como un área afectada hasta que no se demuestre lo contrario. Es por eso que se realizarán rastreo e investigaciones epidemiológicas en esta zona, las cuales serán sectorizadas estableciendo rutinas diarias en granjas, poblados, mercados y centros de sacrificio. El área de amortiguamiento será considerada como libre, donde se visitará predio por predio y, de acuerdo al criterio del epidemiólogo, se realizarán recorridos solo a los puntos de contacto de vigilancia epidemiológica, como lo son veterinarias, asociaciones de productores, centros de acopio, etc. Y esta actividad deberá permanecer por lo menos 21 días después del último foco confirmado. Se determinó el tamaño mínimo de muestra con la siguiente fórmula según Cannon, donde el total de la población avícola dentro de la área afectada es de 239.440 aves, con un nivel de confianza del 95% y una sensibilidad de prueba del 97%, teniendo una prevalencia esperada del 2%, tendremos como resultado un tamaño mínimo de muestra de 153 aves, y si consideramos que los pools enviados al laboratorio para su diagnóstico son de 5 muestras, en total realizaremos la toma de 30 pools. El muestreo se realizará por medio de hisopados cloacales de acuerdo al tamaño mínimo de muestra previamente establecido, así como la toma de muestra de órganos, que será de tráquea, pulmón y vaso, de la mortandad que se encuentre y de las aves que presenten signología compatible con la enfermedad. Ya que se requiere de un laboratorio de bioseguridad nivel 2 o 3, las muestras serán enviadas al Laboratorio Regional de Patología Animal en El Salto, Jalisco, donde se realizará aislamiento viral a los pools enviados. Acciones contraepidémicas. Esas son las actividades que se enfocan a la prevención de la presentación de la enfermedad. Punto. En respuesta al brote de la enfermedad emergente de influenza aviar, está el sacrificio y eliminación de las aves pertenecientes a las granjas de Irapuato, Celaya, Guanajuato y San Miguel de Allende. Esta herramienta clave para la erradicación de la influenza aviar implica complejas consideraciones económicas, éticas, ambientales y de salud pública, entre otras causas,
por el riesgo de zoonosis. El sacrificio se hace mediante túneles formados con polietileno, en los cuales se aplicará dióxido de carbono en las 3 granjas con resultados positivos a la influenza aviar notificable H7N2, así como un predio de traspatio en el municipio de... La disposición sanitaria de cadáveres se considera el método de enterramiento por el procedimiento técnico más adecuado, así como para otros elementos de riesgo, ya que se cuenta con un área extensa en las unidades de producción pecuaria, evaluando lo rápido, económico y seguro, después de evaluar y consideraciones medioambientales. La eliminación de otros elementos de riesgo se realiza una medida de saneamiento básica, eliminando la basura de cualquier material orgánico e inorgánico en el cual pueda tener residuos virales y se procede a la incineración de los mismos dentro de los predios de las unidades de producción pecuaria. Tratamiento térmico de las excretas. Las excretas de las aves, incluso ante la ausencia de enfermedades, debe considerarse como un material de riesgo para el ambiente y el hombre. La inactivación de la gallinaza supervisada por la cuadrilla especializada se realiza dentro de las casetas mediante el tratamiento térmico según la normatividad que regula el movimiento de la gallinaza. El tratamiento térmico dentro de la granja en el que se colocan las heces al centro de la caseta se mantiene cierto porcentaje de humedad y temperatura. Se utilizan termómetros para registrar las temperaturas adecuadas y se monitorea cada 8 horas para verificar que la temperatura está al menos 56 grados centígrados con la finalidad de inactivar la presencia del virus. Dicho tratamiento es solamente para sacar el producto de la granja encostalado sin que pueda salir del estado. La limpieza y desinfección. La limpieza procede de la desinfección y es de extrema importancia ya que se asegura la eficacia de la desinfección. Una vez retirada la gallinaza de la granja, se implementa el procedimiento de lavado y desinfección de las casetas y programación de las actividades. Se hace un primer lavado con detergentes para posteriormente usar el desinfectante de elección, que es un glutaldehído y 4 compuestos de amonio cuaternario, a razón de una dilución recomendada por el fabricante de 1 a 50. El vacío sanitario, ya después de el lavado y desinfección, se prolonga 45 días, ya que es 3 veces el periodo de incubación del virus. Después de esto se hace una sentinelización y también se da dentro de estas actividades el fortalecimiento de medidas de bioseguridad y el rastreo epidemiológico en la cadena de comercialización. Dentro de estas acciones contraepidémicas hay que intensificar las vigilancias epidemiológicas tanto activas y pasivas, el rastreo epidemiológico principalmente en la ruta de comercialización, el control de la movilización de las aves vivas, sus productos y subproductos y divulgación sanitaria a través del equipo de divulgación. En este tipo de brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, la implementación de programas de vacunación de emergencia en la población susceptible. Según el Acuerdo de Influenza Aviar de nuestro país, existen 3 estatutos sanitarios: escasa prevalencia, erradicación y libre, de los cuales los requisitos principales son los siguientes. Para los 3 estatus se requiere un programa de vigilancia epidemiológica en el estado, así como tener un control de la movilización de mercancías avícolas en los puntos de verificación e inspección y contar con un inventario de las unidades de producción actualizado. En el caso del estatus de escasa prevalencia, se requiere contar con un programa de vacunación a productores de traspatio, además de un programa de sentinelización en las parvadas vacunadas, así como tener una prevalencia de máximo 15%. Y en caso de que las unidades de producción deseen adquirir una constancia de compartimiento libre, estas deberán de cancelar sus acciones de vacunación. En el estatus de erradicación y libre, la vacunación estará prohibida y será necesario cumplir con las medidas mínimas de bioseguridad y de buenas prácticas pecuarias en el 100% de las unidades de producción tecnificadas. En el estatus de erradicación, además deberá de contar con un fondo de contingencia y muestrear y diagnosticar al 100% de las unidades de producción tecnificadas que tengan un compartimento libre. En el caso del estatus libre, deberán de haber permanecido en erradicación durante al menos 12 meses sin la presentación de focos de influenza aviar notificable. Además, que deberán de realizar un muestreo anual con un tamaño mínimo de muestra que es determinado por el SENASICA. Evaluación de la aplicación de un programa de vacunación, estimación del R0 y nivel de inmunidad crítico. Debido a la alta patogenicidad que presenta la enfermedad y a las condiciones en las que se encuentran las aves dentro de las casetas, se determina un R0 de 9. Por lo tanto, según la fórmula para determinar el nivel de inmunidad crítico, NIC es igual a 1 menos 1 sobre R0, en este caso estimado a 9, nos da un total de un 88%. Por lo tanto, el programa de vacunación, independientemente de vacunar al 100% de las aves susceptibles de la zona,
Esta deberá inmunizar a más del 88% de las aves para desaparecer la enfermedad gradualmente de la población. Estimar las perspectivas de control y en su caso erradicación de la enfermedad en el corto, mediano y largo plazo. La perspectiva de control a corto plazo se basa de acuerdo a las acciones realizadas en las granjas donde se ocurrieron los brotes y las zonas afectadas focales encaminadas a su erradicación. El control a mediano y largo plazo dependerá de la continua implementación de buenas prácticas avícolas, la promoción de reporte de casos sospechosos, la vigilancia epidemiológica pasiva y activa, el control de la movilización, así como de los resultados obtenidos de la sentinelización y los casos secundarios que pudiesen ser detectados en el muestreo del área perifocal, ya que al tener más granjas afectadas, el tiempo en el cual se lleven a cabo las medidas contraepidémicas será mucho mayor. Como conclusión tenemos que la falta de notificación oportuna a las autoridades sanitarias correspondientes, la falta de medidas de bioseguridad y a la ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológica activa dio como resultado la propagación de la enfermedad en el estado de Guanajuato, poniendo en riesgo además a la avicultura de los estados vecinos. Es por ello que es de suma importancia contar con un médico veterinario en las unidades de producción avícola, el cual implemente y coordine de forma adecuada los procesos de bioseguridad, al igual de realizar un correcto diagnóstico de las enfermedades de impacto en la producción avícola, además de realizar acciones de vigilancia epidemiológica y el reporte oportuno ante la sospecha de enfermedades de notificación, que es importante realizar la notificación al país de origen sobre el evento ocurrido con las aves de su procedencia, con el objetivo de que realicen el rastreo epidemiológico de la enfermedad de influenza aviar de alta patogenicidad en su zona.